Obviamente Slash siendo Slash. Es Slash siendo Slash, cambiando sus cosas a su consideración, a su tono y a su Gibson Les Paul. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Bien, Jerry. Aquí en una nueva cápsula. Ya sabes que con sentimientos encontrados. Ajá. Ya sabemos qué pasó en estos últimos días con el Prince of Darkness, con este ícono de la música, Ozzy, que desgraciadamente nos dejó, o sea, se nos adelantó. Nos dejó de este plano. Nos dejó de este plano, ya nos está esperando en el que sigue para seguir rockeando. Espero que... A ver a dónde se fue Ozzy, porque sí. Fue muy pesado en su vida. Oye, Jerry, fíjate que... bueno, pues... Ves que grabamos y grabé un video ese día, el martes 22 de julio, el día que falleció Ozzy, semanas después del concierto de Back to the Beginning. Lo dije ese día en el video. Ozzy ya sabía, ya presentía que el final estaba cerca. Sí. The end is near, decía Ozzy. Y pues fue muy significativo todo este concierto del Back to the Beginning, que ya tendremos oportunidad de hacer algunos reviews y algunas reacciones cuando hay algunos videos ya oficiales, Jerry, porque ahorita pues está medio... Sí, está reciente todo. Sí, pero aparte están medio... Pero pues están con ciertas carencias porque son casi todos videos de... Entonces sí, los videos ¿no? han sido, pues que han salido en redes, todos son de gente que los ha grabado. Exacto. Hay algunas recopilaciones que han ensamblado todo el concierto a base de diferentes tomas. Exacto. Pero ni es el mejor audio, ni es la mejor imagen. Sí. Y Jerry, bueno, pues yo sí he declarado pues un gusto, y soy fanático y fui fanático sí, exactamente, de Ozzy. Jerry, te quiero pedir un favor. Uh-huh. Si me puedes pasar el último libro junto a Halloween. Okay. Es el libro largo, es el nada más ahí exactamente. Jerry, es uno de mis grandes tesoros de Ozzy, que es el box set precisamente Prince of Darkness. The Prince of que Darkness. es una recopilación, Jerry, pues de sus mejores éxitos, desde sus discos de inicio, pues el Blizzard of Oz, el Diary of a Madman, se me fue el nombre del que sigue, y mi disco favorito, el No More Tears, donde viene No More Tears, donde viene I Don't Wanna Change the World. Jerry, pues fue un recopilatorio que sacó Ozzy. Y Jerry, pues quisimos hoy en Rock and Beer rendir este tributo a Ozzy con una presentación, un tributo a él, de una de sus canciones pues más icónicas, Jerry, que ha sido utilizada pues en películas, en los supertazones, que muchísimos otros bandas le han hecho covers. Jerry, ¿quién no conoce Crazy Train? ¿Quién no conoce Crazy Train? Y esta gran pues esta intro icónica del metal, insisto, desde su primer disco. Imagínate oír Crazy Train en el 81 cuando que sacó. no sabes qué está pasando. ¿Qué está pasando? O sea, sí. O sea, ¿qué es esto? Empezaba la década de los 80s y Ozzy saca en el Blizzard of Oz Crazy Train. O sea, han de haber dicho, ¿qué es esto? O sea, te has de haber vuelto loco. Digo, nosotros porque no habíamos ni nacido, Jerry. Uh-huh. Pero digo que también no es hay que darle también las justas dimensiones y honor a quien honor merece. Uh-huh. No nada más es Ozzy Osbourne el involucrado, ¿no? Claro. Bueno, o sea, sí, pero era su disco como solista, y bueno, pues estaba una serie de músicos alrededor, porque bueno, pues él ya había dejado Sabbath, y sí, pues estaba Randy Rhoads, o sea, que más adelante falleció, pero este es el legado que nos dejó Jerry. O sea, fue
no solamente fue un artista, Ozzy fue un personaje. Sí, Ozzy fue un frontman, Exacto, un personaje, exacto. Sí, un todo, personaje. Sí, Fue un personaje. Sí, un personaje. Fue un personaje. Sí, él creó todo un personaje alrededor de su artista, o sea, de su música, de su creatividad, de su parafernalia. Y era un genio en todos los aspectos. Oye, ¿viste una escena de gente de comunicación, de medios de comunicación en la Casa Blanca, donde George Bush dice, aquí hay personalidades? George Bush en el 90, en el 2002. Aquí hay personalidades, hay actores, y está Ozzy. Y bueno, pues le hace la reverencia y, es que Ozzy, lo decía muy bien Black Jack, ¿no? O sea, decía, se cansó de hacer cosas icónicas, inventar cosas, inventó el heavy metal, inventó, el reality show, con su familia, de los Osbournes. Hizo lo que quiso hacer. Lo que hacía era... Sí, trascendental. Oye, y te quiero decir algo. Ozzy muere a los 76 años. Uh-huh. Pero, él debió de haber estado muerto hace 30. Sí, él ya debía como 40 años de vida. Él engañó a la muerte 40 años. Exacto. Él fue un gato de 7 vidas. Por menos gente se ha muerto. Por la mitad de lo que Ozzy ha tomado, inhalado y fumado. Sí. Hay un estudio de un laboratorio en genética que le hizo un estudio de la sangre de Ozzy. Uh-huh. Está muy interesante. Sí. Pero nos duró, y pues más allá ya de estar triste, hay que celebrar. Y hoy en Rock and Beer, Jerry, te quiero presentar una presentación, valga la redundancia, de la banda de Slash. Slash, acuérdate que milita en Guns. Ajá. Y milita militó en Velvet Revolver. Pero hoy en día milita con este vocalista Miles Kennedy and the Conspirators, y es una buena banda. Pero Jerry, es una chulada de cover que hacen de Crazy Train. Entonces, quiero que no nos... No estoy muy convencido, quiero que me convenzas. Vamos a ver. Vamos a meterle power. Quiero ver al Slash de antaño. Quiero ver. Quiero ver realmente. Acción. Y que estén a la altura de lo que van a tocar. Exactamente, pero no sabes quién está de público. No sabes quién está de público. Entonces, Jerry, vamos a ver este cover de Crazy Train con Slash, con Miles Kennedy and the Conspiration, con Crazy Train, recordando al gran Ozzy, Jerry, que seguramente aquí en Rock and Beer vamos a seguir avanzando con algunas reseñas, algunas reacciones de Prince of Darkness. Pero Jerry, quiero que te convenzas de lo que vamos a ver. Vámonos con Crazy Train, vámonos. Slash y los Conspirations. Bien, bastante bien. Muy bien. Ya sobre todo me impresionó que estaba, ya sabiste quién estaba. Hacerlo enfrente del maestro, príncipe. Sí. Con eso no se juega, ¿eh? Si de por sí ha de haber sido,
impresionante, intimidante. Sí. Tocar este cover enfrente de... para un... Sí. Haciéndole un homenaje, que él estuviera ahí presente y oyéndote hacer tonterías. Jerry, con Crazy Train no se juega. No se juega. Y menos se juega con Ozzy. Creo que es un performance, ahorita que acabamos de verlo, bastante decente a la altura. Y bueno, pues tienes músicos de primer nivel, ¿no? Empezando por Slash. Pero vamos. Obviamente Slash siendo Slash. Es Slash siendo Slash, cambiando sus cosas a su consideración, a su tono y a su Gibson Les Paul. A ver, te voy a dar un dato. Dos de los guitarristas más icónicos de la banda de Ozzy es Randy Rhoads, que Randy Rhoads tenía 23 o 24 años, se sube a una avioneta en una gira y se mata. Y Zakk Wylde. O sea, Zakk Wylde es uno de los guitarristas más icónicos de la banda de Ozzy. De hecho, estuvo en el Back to the Beginning y hoy toca con Pantera. Zakk Wylde, querido Jerry, sacó la copia al carbón de los solos de Randy Rhoads. O sea, si tú oyes el solo de Zakk Wylde en vivo de Crazy Train, haz cuenta que estás viendo pero como hizo un homenaje. Es Slash haciendo slashadas. O sea, es Slash siendo Slash. Siendo Slash, cambiando a su gusto, poniendo el flourish en la canción, dándole totalmente metiendo su estilacho. Pero pues, era de esperarse. A ver, o sea, y no lo hace mal. Es Slash. No le puedo reclamar más. No, bueno. No. Jerry. Algunas cosas. Cierra el programa y vamos. A ver, 5 segundos para atrás. That's what we become.
Parecía que nos iba a durar más años, ¿no? ¿O sí? Sí. A ver, esto no... A ver... Qué icónico riff, ¿no? ¿Eh? Qué icónico riff. Sí, no. A ver, o sea, Crazy Train es para volverte loco. Y aparte te voy a decir una cosa. No lo sacan acá, pero acuérdate que la rola de Crazy Train empieza con un grito devastador de Ozzy que dice All aboard. O sea, es brutal, ¿no? Entonces, se enchina la piel. ¿Qué legado nos dejó Ozzy? O sea, Jerry, me estás poniendo nervioso. Estás viendo que ya, que ya la edad. Aguas, ¿no? Y Jerry, que te anda buscando la tira. No, la mafia japonesa. Estamos buscando la mafia japonesa. La italiana. Todavía me pones gritos de ultratumba, Jerry. No puede ser. Entonces, Jerry, ¿qué legado nos deja brutal Ozzy? Desafortunadamente, él tiene un accidente y lo que decíamos la vez pasada, de ahí empieza a perder toda la salud. O sea, tampoco estaba tan... Sí, o sea, aquí lo ves. ¿Qué tendrá estos 5 años? Yo creo que esto tiene unos... Sí, como 6, 7 años. O sea... Y se veía que todavía aguantaba. Claro. O sea, ahí lo ves y no te imaginas entero. Que en 7 años iba... Sí, acá Ozzy tiene 70. Pero tiene el accidente, se cae, se parte la cadera, Parkinson, O sea, se te viene una decadencia brutal. Pero Ozzy ahí, sin problema, tenía 70 años. Insisto, algo debe haber hecho Ozzy porque no te puedes ver a los 70 como se veía así después de todo lo que consumiste. Entonces, pues brutal. O sea, hay mucho de qué hablar de Ozzy. Jerry, hay todo un legado. Hay una historia muy que dice él que dejó el ácido, que no quiso volver a probar ácido porque estuvo como 6 horas hablando con un caballo. O sea, y el caballo le dijo... No te quiero volver a ver. Sí. Oye, ferviente admirador de los Beatles. Sí. Ferviente admirador de los Beatles. O sea, tabla, sí. Él quería formar una banda como los Beatles. Él ferviente admirador de Paul McCartney, de John Lennon, de Ringo. O sea, fue un ícono de la música. Es una leyenda, hoy es una leyenda. Y hay que celebrar que decía yo en el video que vivimos en la misma era que Osborne, que Ozzy, porque nos dejó mucho de dónde cortar. No, y además, o sea, somos unos privilegiados porque en el mismo centenario, o sea, somos parte de una generación que vio tocar a Paul McCartney. Beatles no nos tocó, pero estamos en la misma era. Pero la misma era. Sí, nos tocó obviamente Mercury. Los descendientes de los Beatles que todavía estaban cuando nosotros crecíamos. Freddie Mercury, que nos toca, claro. En el grunge, Zeppelin, Nirvana, Deep Purple, AC/DC. A ver, ya para qué seguimos. O sea, creo que vamos a hacer un live. Ozzy Osbourne Sabbath. Y luego también tenemos del otro lado, seguimos viendo Halloween, seguimos viendo Iron Maiden. Todavía hay que disfrutar, Jerry. Todavía hay grupos que son icónicos. Y viene lo nuevo. O sea, vienen empujando bandas como Lovites. Entonces, las Warnings. Entonces, estamos en una época brutal. Así es. El rock no ha muerto, está más vivo que nunca. Nada más que se mudó de Inglaterra y de Estados Unidos a México y a Japón. Sí. Jerry, no estés diciendo eso en el tributo a Ozzy. Jerry, pues vámonos con este pequeñísimo tributo a Ozzy. En Rock and Beer no podíamos dejar pasar esta semana. Y qué mejor que recordándolo con este himno, Crazy Train, de sus discos icónicos. Los primeros, decíamos, The Blizzard of Oz y Diary of a Madman, que son discos icónicos. Ozzy por siempre, el rock por siempre, Jerry. Así es. Y el Rock and Beer, pues no sabemos si por siempre, pero... Forever. Hasta donde llegue. Hasta donde lleguemos. Jerry, ¿listos? Suscríbanse, no se olviden darle like, darle a la campanita para que les recuerde los videos que vamos sacando. Ayúdenos a llegar a los 4,000 suscriptores. Estamos a punto de llegar, no les cuesta nada, no les cobran. Sé que la palabra suscribir parece que te está uno suscribiendo un pago, pero es totalmente gratuito y ayudas mucho al canal.
Así es. Y pues no se olviden de estar aquí los miércoles y los viernes que tenemos. Y los lunes. Hoy es lunes, pero miércoles y viernes también tenemos programa. Y martes. Y de vez en cuando se nos atraviesa un buen momento, tenemos unos lives por ahí. Exactamente, cuando no falla la tecnología. Jerry, listos. Larga vida al metal, larga vida a Ozzy Osbourne. Listos, Jerry, cuídense. Gracias, vámonos.